El planeta de los simios, Nuevo Reino, es una emocionante entrega de la saga Reboot ambientada 300 años después de la muerte de César. La trama nos surge en un mundo donde distintos clanes de simios luchan por coexistir, enfrentándose a la presión de Próximos, un tirano que distorsiona el legado de César. Noah, junto a sus amigos y una humana llamada Mae, emprenden una valiente misión para liberar a su clan. La película destaca su espectacular cinematografía y el hábil montaje dirigido por Wes Ball, quien logra mantener la atención y el interés del público. El guión, aunque sencillo, es efectivo y atrapa desde el primer momento. El planeta de los simios, Nuevo Reino, no solo entretiene, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre el liderazgo y la libertad, consolidándose como una obra imprescindible para los seguidores de la franquicia. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. Todo inicia con un escrito que nos relata cómo durante 1000 años los simios se alzaron mientras los humanos se extinguieron a tal grado que perdieron su capacidad de hablar. César, después de un próspero y brutal reinado, finalmente murió y fue despedido con honores como un verdadero guerrero espartano. Al estilo de los vikingos, fue incinerado y su funeral resultó épico. Sin embargo, el dominio de los simios sobre la Tierra apenas comenzaba. Avanzamos muchas generaciones en el tiempo y observamos cómo la naturaleza ha reclamado lo suyo, consumiendo las ciudades en un frondoso paisaje verde. En este entorno vemos a 3 chimpancés saltando y trepando hasta lo alto de un antiguo edificio, ahora cubierto de ramas. Hoy han salido a recolectar huevos. El chimpancé pequeño, llamado Anaya, desea llevarse todos los huevos, pero su hermano mayor Noah, quien desde este punto será nuestro protagonista, le dice que no. En su lugar, Noah le da a Sona, una joven chimpancé, la opción de elegir el huevo que desee, ya que es mayor que Anaya. Noah recomienda dejar uno y no llevarlos todos, mostrando sabiduría y liderazgo. No obstante, en ese momento escuchan un sonido extraño. Noah, dejando a los jóvenes chimpancés, corre por los matorrales y salta a un pequeño acantilado con su lanza. Se columpia y trepa hasta lo más alto de las ramas, donde encuentra un nido con más huevos. Sin embargo, el ave reclama su nido, se acerca volando y Noah, asustado, resbala por las ramas y las rocas hasta que finalmente cae desde lo alto. En el último segundo se salva agarrándose a una rama. Tras esto, Noah regresa con sus amigos y se dirige a sus caballos para volver al hogar, pero en ese momento escuchan otro ruido en el bosque. Intrigados, lanzan una piedra y escuchan cómo algo escapa. Deciden investigar y los chimpancés se adentran en la vegetación, siguiendo el sonido hasta un túnel antiguo de tren en desuso. ¿No ha asustado? Deducen que son intrusos humanos, a quienes se refieren como ecos. Recogen un trapo que el aparente humano dejó en su huida, observando con cautela el entorno. Luego los chimpancés se dirigen a su aldea simia, un lugar donde las aves se han convertido en sus aliadas y hasta les traen peces, creando un ambiente de armonía y felicidad. Al llegar conocemos a la madre de Noah, quien le dice que su padre lo está esperando. Noah se dirige a ver a su padre, conocido como Coro, el amo de las aves. En lo alto su padre lo recibe en su gallinero, donde tiene muchas águilas. Una de ellas pica a Noah, pues es la misma ave a la que él intentó robarle los huevos minutos atrás. Hijo. Su padre lo felicita por haber trepado solo hasta el nido más alto. Noah le entrega el trapo del humano que se escapó en el bosque. Su padre le pregunta si cruzó al lado prohibido, refiriéndose al túnel del tren, y Noah responde que no. Sin embargo, vemos que después su padre, en privado, habla con los superiores de la tribu y acuerdan enviar a un guardia simio llamado Oda, el más fuerte de la aldea, para que acabe con los intrusos. El día transcurre con tranquilidad. Noah, Sona y Anaya hablan acerca del próximo ritual de los huevos y su unión con las aves. Pero en la noche las cosas se tornan interesantes. Mientras Noah patrulla el lugar, escucha otra vez un sonido extraño y decide investigar. Inicialmente no ve nada, así que se acerca a la fogata y descubre que se trata de una mujer que vino en búsqueda de alimento y está robando la comida de la aldea mientras todos duermen. Noah intenta atraparla, pero ella lo golpea, rompiendo su huevo y escapa. Noah, al percatarse de que su huevo estaba roto, experimenta una profunda tristeza, pues ese huevo poseía un significado esencial para su ceremonia de unión con las aves. Anaya y Sona, conscientes de la importancia de dicho evento, le sugieren mantener la calma y le aseguran que pospondrán el ritual hasta la siguiente temporada para que pueda participar. Sin embargo, Noah, motivado por el orgullo de ser el hijo del patriarca de la aldea, decide esa misma noche emprender la búsqueda de otro huevo para llevar a cabo el ritual. Solo y acompañado únicamente por su leal caballo, Noah se dirige hacia los nidos de las aves. Durante su travesía, al llegar al túnel del tren abandonado, Noah detecta una situación inusual. Encuentra caballos sin jinete dispersos en el área.
Al mismo tiempo, oye a lo lejos el sonido amenazante de un cuerno de guerra. Acercándose con precaución a los caballos, descubre los cuerpos de 3 gorilas que han muerto en una reciente batalla. Estos gorilas pertenecen a otra aldea, lo que incrementa la curiosidad del descubrimiento. En ese instante, Noah se encuentra con Oda, el simio que hacía guardia en la aldea. Oda, gravemente herido, le revela a Noah que hay más enemigos cerca y tras decirle esto, muere a causa de sus heridas. Oda había enfrentado valientemente a los gorilas en un esfuerzo por proteger la aldea. Poco después de la muerte de Oda, llegan más gorilas. Noah, consciente del peligro, decide ocultarse rápidamente. Desde su escondite, escucha cómo el capitán gorila ordena a sus subordinados buscar el clan de los simios y la hembra humana que Noah había observado minutos antes. En un movimiento inesperado, uno de los gorilas espanta al caballo de Noah que se encontraba cercano. El animal, preso del pánico, corre hacia la aldea, inadvertidamente guiando a los gorilas a su hogar. Desesperado, Noah corre con todas sus fuerzas hacia su aldea, pero al llegar descubre una escena devastadora. Los gorilas han invadido su hogar y lo han destruido todo, saqueando y esclavizando a sus habitantes. Noah intenta desesperadamente rescatar a su madre y su hermano, pero es interceptado por un gorila que lo ataca con una lanza eléctrica. Mientras yace en el suelo, su madre y su hermano le ruegan que busque a su padre. Luchando contra el dolor, Noah se arrastra y trepa hasta donde se encuentra su padre, quien estaba intentando liberar a las aves cautivas. Sin embargo, su reunión es interrumpida por el gorila líder, que sube y confronta a ambos. Comienza una lucha desigual en la que el gorila golpea brutalmente a Koro. Aunque Noah intenta intervenir, es superado en fuerza y ambos son sometidos. En un último esfuerzo, Noah golpea al gorila con un pedazo de madera, pero esto apenas molesta al simio, que enfurecido arroja a Noah fuera de la torre. Noah queda colgando de una cuerda y desde esa precaria posición observa cómo su padre cae bajo los golpes del gorila, quien finalmente corta las cuerdas como señal de su victoria. Noah cae al vacío y todo a su alrededor se desmorona. Cuando Noah recobra la conciencia, encuentra a su padre ya sin vida. Con tristeza sepulta su cuerpo con piedras y le promete solemnemente que encontrará y liberará a sus hermanos y su madre, que han sido esclavizados. Lleno de determinación, Noah abandona lo que una vez llamó su hogar, montando su caballo y se adentra en la búsqueda de su familia, cruzando así la zona prohibida a través del túnel del tren. Llega a una ciudad consumida por la naturaleza y tras un día entero sin hallazgos, duda de poder encontrar a su familia. En medio de su travesía, ve el águila de su padre e intenta domesticarla, pero el águila lo picotea en señal de rechazo. Su viaje continúa. Un día en el bosque, cae inesperadamente en una trampa donde casi es cocinado, pero queda colgando de una liana y logra soltarse antes de caer en la fogata. Es aquí donde un orangután lo amenaza con adormecerlo. ¡Qué joven te ves! Creyendo que es uno de los malvados gorilas. Este orangután se presenta como Raka y le pide al simio que hable. Noah, presto del pánico, le explica la situación. Su aldea fue destruida, su padre asesinado y su familia esclavizada por los gorilas, así que estaba en búsqueda de ellos. Raka comprende la situación de Noah porque también sufrió la pérdida de un camarada, otro orangután a quien los gorilas golpearon sin razón hasta matarlo, cuyo cuerpo ahora arde en el fuego. Tras esto, el sabio orangután saca un libro y le narra la historia, revelando que en tiempos pretéritos la era más próspera. Le da un recorrido en todo el lugar y, en un centro comercial abandonado, le cuenta cómo en el pasado el gran simio César se erigió como el rey de los simios y fueron tiempos gloriosos. Con el tiempo los humanos se extinguieron y César reinó con decencia y compasión. Sin embargo, ahora las costumbres que inculcó se han perdido y él es uno de los últimos orangutanes que predican su palabra. En el centro comercial, Noah queda perplejo al ver una fogata de una pareja de humanos. Continuando su viaje, Noah ve a lo lejos a la hembra humana y corre tras ella asustándola. Raka le aconseja que sea prudente e intente comunicarse con ella. Luego Raka decide acompañar a Noah con su caballo. Durante la noche, mientras descansan y comen algo junto a una fogata, la humana se acerca para pedir comida. Raka la nombra Nova y le comparte un poco de alimento. La humana come con miedo. Raka aprovecha para darle otra lección a Noah, diciéndole que César en el pasado trataba a los humanos como iguales, pues se cree que César fue criado por uno, por lo que debe tener compasión. Mientras todos duermen, Noah explora los alrededores y descubre un telescopio. Intrigado por lo que el aparato puede hacer, lo observa y queda embelesado, pero aún más cautivado cuando Nova, la hembra humana, también lo observa. A la mañana siguiente, Raka sube a Nova a su caballo y continúan su viaje. Las cosas se ponen más intensas cuando, en un río, encuentran unas cebras libres. De repente aparecen otros humanos pero más primitivos, con harapos como vestimenta, muy diferentes a la de Nova. Estos humanos no pueden hablar, pues sucumbieron al virus. Comienzan a tomar agua y Nova queda perpleja y cautivada al encontrar a los de su raza. Noah decide irse, dejando a Nova con los de su raza y emprende su camino a caballo, dejándola con Raka.
Sin embargo, en ese momento los gorilas liderados por el asesino de Koro aparecen, pues han venido a capturar a estos humanos y están en búsqueda de la hembra humana. Ella intenta escapar, pero los gorilas son implacables y los someten a todos. En medio de la estampida, Nova intenta esconderse, pero el líder gorila la ha visto y la persigue. No muy lejos de ahí se encuentra Noah cabalgando. Nova, desesperada, dice su primera palabra, llamando a Noah. ¡No! Él se acerca para salvarla, pero el gorila los ha visto y empieza a correr hacia ella. Noah toma a Nova de inmediato, pero el gorila se aferra al corcel. Noah lo quita de su camino con una patada, logrando escapar con Nova a salvo. Más tarde, cuando Noah, Raka y Nova están solos, ella habla revelando que tiene el don de habla y que su verdadero nombre es Mae. Les dice que sabe dónde está su clan, ya que ella se dirige hacia allí. Mae es una arca humana y no cree que haya más como ella. Tras esto, continúan su arda travesía sin darse cuenta de que el gorila y sus secuaces los seguían de cerca. Al llegar a un puente, nuestros tres protagonistas intentan cruzarlo rápidamente. Sin embargo, su intento de fuga se ve truncado al descubrir que los gorilas los habían acorralado, dejándoles sin salida. En un intento desesperado por defenderse, Noah empuña una lanza eléctrica que había reconstruido, pero su falta de fuerza le impide usarla eficazmente. Durante el forcejeo, Mae cae al agua. Por suerte, consigue agarrarse de una malla de seguridad que colgaba del puente. La corriente del río amenazaba con arrastrarla, pero en un acto heroico, Raka desciende rápidamente para auxiliarla. Con su notable fuerza logra acercarla hacia el puente. No obstante, en ese momento el capitán gorila alcanza a Noah y a Mae y los somete con rapidez. Corta la cuerda de Raka, dejándolo a merced de la corriente. Antes de ser arrastrado por las aguas, Raka les grita que nunca se rindan. ¡Unidos! ¡Fuerte! Noah y Mae son encadenados y arrastrados por el gorila hasta un enorme barco que en tiempos antiguos fue construido por los humanos como un arca de salvación. En este lugar, ahora gobernado por Próximo César, el líder gorila, alberga numerosos simios en condiciones de esclavitud. Noah es abandonado en este reino de desesperación, horrorizado al presenciar la extensión de la esclavitud a su alrededor. Por otro lado, Mae es llevado a una habitación que antiguamente servía como salón de experimentos. Allí se encuentra con Trebatan, un anciano humano que ha sobrevivido adaptándose a los nuevos tiempos y que ahora enseña historia a Próximo César. Él acoge a Mae, explicándole que pese a las circunstancias tiene una gran oportunidad de sobrevivir si sigue las órdenes del simio rey. Mientras tanto, Noah se reencuentra inesperadamente con su madre, quien lo había creído muerto tras la destrucción de su aldea. Ella se ha dedicado a cuidar a los jóvenes simios tratando de encontrar algún consuelo en medio de la esclavitud. De repente suena el cuerno anunciando la aparición del rey Próximo César. Este líder ha distorsionado las enseñanzas del original César para justificar la esclavitud de otros clanes. En su búsqueda obsesiva de tecnologías humanas perdidas, Próximo se dirige a sus súbditos autoproclamándose como el nuevo César y revela sus planes de abrir una antigua bóveda que ha desafiado todos los intentos anteriores. Ordena a sus simios y algunos caballos a tirar de las cadenas mientras utiliza explosivos en un esfuerzo por abrirla. Sin embargo, el intento fracasa. Las cadenas se rompen y varios simios pierden la vida en el proceso. Mae, observando la tragedia y la ambición desmedida de Próximos, conversa con Trebatan sobre el destino de la humanidad. Le revela que después de que los simios se hicieron inteligentes, los humanos más influyentes y el gobierno se refugiaron en búnkeres subterráneos, mientras que otros buscaron refugio en el arca junto a su tecnología y armamento. Resignado, Trebatan le responde que los humanos que no escaparon están ahora reducidos a huesos y le aconseja que coopere, ya que el mundo ahora pertenece a los simios. En otro lugar del arca, mientras Noah conversaba con Sona, el capitán gorila lo intercepta y lo lleva ante Próximo César. El rey, en su blasfemia, lo recluta por ser un simio inteligente. Además, revela despiadadamente que sus tropas acabaron con la familia de Mae y robaron un mapa. Descubre que la bóveda contiene tecnología avanzada y desea obtenerla a cualquier costo. Mae, desafiante, le asegura que nunca conseguirá la tecnología, pues no le pertenece. A pesar de ello, Próximos decide no eliminarla, ya que ella podría ser la clave para acceder a la bóveda. Luego, en privado, Próximos instruye a Noah para que extraiga información de Mae sobre la bóveda, subrayando la importancia de esta tecnología para el futuro de su reino. Le advierte que si otros humanos están vivos y consiguen la tecnología, podrían volverse más fuertes y eventualmente los simios volverían a las jaulas. Le ordena que no confíe en Mae y que saque todo lo que pueda de ella, ya que la supervivencia de su especie podría depender de ello. Tras esto, Noah se queda pensativo y más tarde se reúne con su madre. A pesar de que él guardaba la esperanza de que las águilas vinieran en su ayuda, su madre le informa que las águilas los han abandonado. No obstante, cuando Noah se encuentra solo, un águila desciende desde las alturas y se posa a su lado. Él le confiesa que siente haber fallado al clan Águila por no haber podido salvar a su familia y que ahora su clan pertenece a Próximos. Sin embargo, una llama interior no le permite rendirse y jura que liberará a su clan de la esclavitud. En ese momento, el águila se posa en su brazo, simbolizando el inicio de una revolución. Durante la noche, Noah tiene una conversación reveladora con Mae.
Ella le pide disculpas por haberle mentido sobre su origen y su familia, explicándole que inicialmente le había dicho que viajaba sola para protegerse. Noah, buscando honestidad y confianza, le solicita que no vuelva a mentirle y le pregunta sobre el contenido de la bóveda. Mae revela que contiene un libro con el poder de devolver el habla a los humanos y le narra la historia del virus que otorgó inteligencia a los simios mientras priva de ella a los humanos. Y casi nos mata a todos. Inspirados por esta información, Mae propone un plan. Más tarde, Noah intenta reclutar a su hermano Anaya y Sona para la misión, diciéndoles que su aventura involucrará trepar grandes alturas. Sona acepta con entusiasmo, pero Anaya se muestra reacio y decide no participar. El plan de Mae consiste en construir explosivos para destruir parte del arca, provocando una inundación que esperan pueda facilitar su escape. Sin embargo, sus planes se ven amenazados cuando Trebatan los interrumpe, intentando disuadir a Mae de continuar con su lucha. Él la amenaza con delatarla, pero en un acto desesperado, Mae lo somete con una técnica de estrangulamiento, matándolo en el acto. Continúan su peligroso viaje junto al borde del agua, hasta llegar a un acantilado que deben escalar. Noah, llevando a Mae a cuestas, resbala en un momento y casi caen al vacío, pero logra recuperar el equilibrio en un último segundo, salvando a ambos de una caída fatal. Una vez en la cima, encienden antorchas e ingresan a través de unos ductos de ventilación que descubren en la roca. Este sistema de túneles resulta ser parte de un complejo subterráneo inmenso. Mae guía a un grupo hasta las profundidades del búnker, donde sorprendentemente la energía aún funciona. Al encender las luces, el lugar se ilumina revelando un laberinto de tecnología y reliquias del pasado. Mientras exploran, Mae pide un momento para investigar por su cuenta. Llega a una sala de control abandonada donde los comandos humanos anteriores habían perecido y todo estaba en desorden. Busca meticulosamente hasta que encuentra una tarjeta de memoria del tamaño de un libro que extrae cuidadosamente, además de descubrir un arsenal de armas. Mientras tanto, Noah y los dos simios exploran otra área y encuentran libros antiguos para niños que revelan cómo en el pasado los simios eran mantenidos en jaulas y dominados por los humanos que los usaban para su entretenimiento. Estas imágenes hacen que Noah cuestione si está haciendo lo correcto al ayudar a Mae. Sin embargo, no hay tiempo para reflexiones prolongadas, pues Mae regresa apresuradamente y los conduce hacia la ubicación de la bóveda. Dentro de la bóveda descubren tanques de guerra, aviones y un arsenal suficiente como para destruir un planeta entero. Mae declara su intención de abrir la bóveda, pero insiste en que Noah debe reunirse con su clan porque ella planea inundar toda la instalación. Acciona una palanca y las puertas impenetrables se abren. Para su sorpresa, Proximus los espera al otro lado, visiblemente complacido, pero aún desconfiado de Noah. Le recuerda que, a pesar de ser un simio inteligente y capaz, aún no ha comprendido la lección más importante: no confiar en los humanos. Proximus ha reunido a todo el clan de Noah y toma a Sona como rehén, forzando a Noah a elegir entre la vida de la humana y la de su amada simia. Antes de que Noah pueda tomar una decisión, Mae dispara al simio que retenía a Sona. Proximus, alarmado, le dice a Mae que puede irse. Noah le suplica a Mae que no detone los explosivos, pero ella determinada le responde que el armamento no puede quedar en manos de Proximus y activa la detonación de inmediato. Todo el lugar comienza a inundarse y los simios corren por sus vidas en un último esfuerzo por escapar. Noah se encuentra con el gorila que mató a su padre. Este lo persigue desde el inicio, decidido a acabarlo. Sin embargo, usando su astucia, Noah logra evadirlo y lo deja atrapado en una tubería, asegurando así su propia supervivencia. Noah logra salir a salvo hasta los ductos de ventilación donde todo su clan lo estaba esperando. Cuando todo parece felicidad, aparece Proximus César, quien lo somete públicamente delante de todos. Proximus le exige que se arrodille y le rinda reverencia como su rey y amenaza con acabar con él. Sin embargo, cuando Noah se incorpora, comienza a entonar el cántico que su padre solía hacer con las águilas. Proximus no comprende lo que está ocurriendo, pero el resto de los simios empiezan a cantar con Noah. Pronto los águilas comienzan a atacar a Proximus, quien finalmente cae por el acantilado. Ahora, por fin, Noah regresa a la casa. Cuando está en su aldea, recibe la visita de Mae. Noah le confiesa que Proximus tenía razón y que los humanos nunca se rendirían hasta reclamar la naturaleza como suya. Mae tenía un arma, lo que nos deja claro que podría haber acabado con Noah, pero el simio le entrega un collar con el símbolo del verdadero César, un regalo del orangután Raka. Le explica que el collar representa la convivencia armoniosa entre humanos y simios. Mae se despide y se dirige hacia una base humana secreta en los confines de la Tierra, entregando la memoria que extrajo del arca. Los humanos comienzan a intercomunicarse desde diversas bases subterráneas en todo el mundo. Mientras tanto, Noah, ahora casado con Sona, se despide de su clan y emprende un largo viaje hasta llegar al telescopio, y desde allí observa el amanecer de un nuevo universo. ¿Y bien? ¿Te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.